Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, hoy lo que os vengo a traer es otra actualización que salió justamente ayer. Ayer salió una actualización de algunos arreglos y demás que hablaremos en este vídeo. Y también hablaremos sobre los mods, que hay un modder muy famoso que está pues quejándose más que nada sobre los mods, pero no sobre los mods y demás, no, sino la página que lo lleva de CurseForge. La verdad que hay mods que vosotros instaláis muchas veces y luego pues al día siguiente que vais a jugar al ARK pues no está instalado. O sea, es algo que no es fallo del ARK, no es fallo del mod, sino es fallo de CurseForge. Eh, Esta persona, este modder que estamos hablando, pues se queja de ello y lo vamos a ver aquí que ha puesto unos tweets pues diciendo pues que CurseForge pues no hace caso a los modders, que solamente pues muestra estadísticas de los más descargados de los premios, no de los gratis y demás. Así que parece que con CurseForge pasa algo que no va bien. O sea, algo pasa con CurseForge, parece que CurseForge es una empresa de mods, pero que va mal, o sea, no sé. Es que todo esto lo contrató Snake Games, más que nada. O sea, las empresas que están junto al ARK son las que negocian con Snake Games. La verdad, Snake Games no hace nunca nada bien. Nunca nada bien. Así que bueno gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estés suscrito en mi canal, pues dejar un buen like también para que YouTube lo recomiende a más gente. También suscríbete para así enterarte de todo lo que pasa en el mundo de ARK. Y también compartirlo con otra gente. Así que gente, vamos allá y vamos con el vídeo. Y bien gente, pues lo que vamos a empezar aquí a hablar en el vídeo es sobre la actualización que hubo pues ayer por la tarde, que justo subí el vídeo y después pues sacaron esta actualización. Así que ayer no tuve tanto tiempo para hacer doble vídeo, así que bueno, hoy os traigo lo que es no pues las notas del parche que bueno que aquí están, ¿no? Bien, primero pusieron esta y luego pusieron la otra, ¿vale? La primera pues decía lo siguiente. Esta era para servidores y la otra es para clientes de Steam. Dice, Puente Tech ya no se puede colocar sobre plataformas Dino ni estructuras adjuntas. Caja y cofre de tesoro de la horda de dragones. La salud se ha incrementado de 100 a 1000 de vida y la estructura ahora está configurada en nivel de piedra para evitar que los dinosaurios salvajes la destruyan. Esto es lo que dice en el cofrecito, que te hace sacar el Drakelin, pues no la destruyan los dinos salvajes, ¿no? Luego, escalera de cuerda portátil. Ya no se puede colocar en zeppelins ni cerca de estructuras enemigas. Se solucionó el problema por el cual la silla del Shasta-Saurus bloqueaba la línea de la visión de la torreta. Que eso en PvP se usaba mucho el Shasta-Saurus solamente por esto. Ahora ya el Shasta-Saurus lo van a dejar de usar. No vale para nada ese dino, la verdad. La montura es lo que ha estropeado a esa criatura. La montura. Si no, sería muy útil. Porque es un tanque de cojones el Shastasaurus, en verdad, creo. Los bancos de las vías del tren ahora tienen protección contra colisiones. Bien, este es el primer parche para servidores, tanto para PC, Play y Xbox, ¿vale? O sea, aunque aquí digas Steam, porque estos son los parches de Steam. Pero también están para PlayStation y Xbox, ¿ok? Luego, por aquí, la otra. Se supone que la hierba fija no se poblara al moverse rápidamente por el mundo. Se supone que el robot a veces no reprodujera una animación durante la reparación. El puente tech ya no se puede colocar en el plataforma de Dino. Aquí la pusieron otra vez. Se solucionaron los problemas que ocurrían al usar el mapa. Se hicieron más difíciles de destruir los cofres de tesoro en la caja de la horda. Se refiere a los de cofre de Drakelin. Archelon. Se solucionó la imposibilidad de usar la rueda de usos múltiples para cambiar de postura. Y bueno, para cambiar de postura, el Archelon. No sé qué es esto, pero no se puede ahora pues cambiar de postura en múltiples usos.
Poseen dermis ajustadas para múltiples dinosaurios, la verdad. A ver si el Dracrin ya tiene posturitas en lo que es, no, pues en la dermis, ¿no? Que estaba tieso en la dermis, o sea, no tiene ninguna postura. Era la inicial y ya. Se dijeron que una ligera diferencia en los techos del Frontier Quarter en comparación con otras piezas. La escalera de cuerdas portátiles, bueno, esto es de los Zeppelins. Después lo de Shatosaurus y las vías del tren, ¿ok? Que la han repetido aquí porque la han puesto pues aquí en la versión para clientes, ¿ok? Y ya estaría las notas del parche de ayer. La verdad no fueron mucho, pero algo arreglan, ¿no? Pero veremos a ver que han estropeado más. Ya se sabe esto lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con el tema de los mods, sí. Y es Nekatus el que se pronuncia, ¿no? Vamos a traducir esto para mucho mejor. Así no tengo que estar abriendo tweet uno por uno. Ok. Y aquí dice lo siguiente Nekatus. Vale, este es el primer tweet que puso. Lo puso el día 29 de julio. No quise hablar de esto hasta que viera algo más, ¿vale? Este vídeo lo vi. Es una inglesa que habla sobre los mods, ¿vale? Y bueno, dice, en caso de que te preguntes por qué AR siempre muestra un archivo mod roto o no válido, no dudes en consultar a Zombie Games Video sobre ello, ¿vale? Sobre esta persona que subió lo que es pues este tema, ¿no? Y aquí Nekatus sigue diciendo, el sistema de mods de ASA, de la Ascended, sigue siendo extremadamente inestable y engañoso, y no se ha mejorado nada desde su lanzamiento. Los mods se rompen con mucha facilidad al instalarlos, y actualizarlos suele dañar los archivos y la gente pierde su contenido. Y es verdad, muchas veces te dice mod no válido, mod dañado, mod no sé qué, y tienes que volver a instalarlo. Luego, a menudo se culpa a los modders por esto. No son los archivos del mod los que están dañados, sino el sistema de mods. CurseForge, ¿planeas alguna vez mejorar esto o estamos condenados a lidiar con esto para siempre? La verdad, que alguien como Nekatus diga esto es que esto es grave. O sea, Nekatus, que es el modder, que hace los mapas y demás, y creo que es el único que se queja. Bueno, no es el único que se queja, ¿vale? O sea, sé que hay más que se estarán quejando, pero no aquí, o no los he visto, pero los mods se dañan fácilmente si los instalas y demás de CurseForge. Y sí, la culpa la tiene CurseForge, porque por aquí Nekatus sigue hablando, ¿ok? Vamos a hacer esto otra vez, ¿ok? Y dice, hasta el día de hoy, los modders aún no tenemos números de descargas únicos visibles para nuestros mods. CurseForge nos dieron estadísticas como las descargas diarias, que son completamente inútiles para los modders. Los modders llevan pidiendo esta función desde el lanzamiento de la Ascended y CurseForge no los escucha. Bueno, ya tenemos polémica. CurseForge no escucha a los modders. Solamente escucha el clink 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 del dinero. Clink 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 del dinero. Madre mía. Normal que Snake Games haya contratado a CurseForge. Porque solamente son como ellos. Solamente escuchan el clink clink clink. No escucha a la gente. ¿Vale? Luego para que dice. Es frustrante. Mucho. Hay cifras de descargas únicas para mods. Pero solo para mods premiums. ¿Será porque los creadores de mods gratuitos no te generan ingresos? CurseForge, ahí está. Aquí lo dice Nekatus, Nekatus. ¿Quién está haciendo ahora Valguero? ¿Quién está haciendo Astraeos? Y Wilcar. No pinta nada aquí, en verdad, ¿no? O sea, algo pasa, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? O sea, CurseForge solamente da cifras de descargas a los mods premiums. A los gratuitos no, nada. No da esas cifras. Madre mía. Y sigue por aquí diciendo pues ya lo último. Nekatus ya no ha hecho nada más, ¿vale? Y dice lo siguiente. Recordatorio para crear un ticket a CurseForge en caso de tener problemas
con las instalaciones de mods para Survival de Ark. Por favor, comparte esta información. Los modders no podemos hacer nada con las instalaciones fallidas. Eso depende de CurseForge. Así que sabéis, gente, si os falla un mod y demás, no vayáis a gritarle al modder. No vayáis a sus discos o a sus twitters o donde sea a decir: oye, que esto me está fallando, tienes que arreglarlo. No, porque a lo mejor se piensa luego que el mod en sí está fallando y lo va a revisar y verá que no es culpa del mod, sino es culpa de CurseForge. Así que por favor, no vayáis a los modders, a lo que viene siendo a gritarles a ellos sobre los fallos estos, sino a CurseForge. Tiene que ser a CurseForge, hay que presionarles para que escuchen a los modders, porque esto no es culpa de los modders ni del mod, porque los mods están bien, es culpa de CurseForge. Si veis que vuestro mod dice que está dañado o algo así, desinstalado o algo, no es culpa de los modders. Lo repito para que la gente lo entienda, porque si no es que no lo entiende, ¿vale? Así que tened en cuenta, si tenéis los mods que os fallan, que dice lo que dice Nekatu, que pues que está dañado o algo, es culpa de CurseForge, ¿vale? Así que CurseForge tiene toda la culpa, ¿vale? Así que bueno, gente, esto es todo lo de hoy. Los mods, pues si tenéis que lo que viene siendo solucionarlo, lo que tenéis que hacer es desinstalarlo, cerrar el juego, borrar la carpeta de archivo de los mods, volver a entrar al juego, instalar el mod y ya estaría. Así se instalaría de nuevo, ¿vale? Así que así funciona. Es que es verdad, así funciona. Y si tenéis que quejaros a CurseForge, no al modder. El modder no tiene la culpa de que pase esto. Así que, gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un like, favoritos, suscribiros, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.